Muy buenas noches, queridos hermanos, en esta noche de lluvia muy necesaria en nuestra región y sobre todo también en nuestro país completo. Estamos nuevamente conectados con ustedes para transmitir directamente, en este caso desde Cuscús, de mi casa, lo que va a ser hoy día el estudio de la carta de Pablo a Timoteo. Estoy con Juan Manuel, bienvenido a mi casa. Hemos estado conversando algunas cosas previamente, tomando un cafecito antes de comenzar y esperamos, ¿no es cierto?, ser de mucha bendición con lo que vamos a hablar. ¿Qué dice Juan Manuel? ¿Cómo ha estado? Sí, buenas tardes, hermanos, amigos, todos los que nos ven. Qué bueno es que podemos estar martes a martes de manera, digamos, sin fallar. Gracias regular, a Dios por eso. Hemos estado de manera regular enseñando la palabra de Dios, siguiendo esta carta a Timoteo, que ha sido una bendición. Y qué bueno es que en las casas muchos siguen esta transmisión y algunos la ven diferido. Que Dios nos siga bendiciendo a través de su palabra, que podamos comprenderla, que podamos meditarla. Y sí, la lluvia, damos gracias a Dios, porque Él es dueño de la tierra, Él es quien bendice la tierra. Él prometió que hasta que Él venga no se acabará el verano, ni el invierno, ni la siega, ni la cosecha. Así es que damos gracias a Dios por la lluvia, damos gracias, creemos que Él es soberano sobre todas las cosas y también soberano de este tiempo, el tiempo de la pandemia, el tiempo de transmitir de esta manera. Pero a Él responderemos siempre, a Él respondemos cuando nos vemos y cuando no nos vemos. Así que contentos de poder seguir transmitiendo la palabra de Dios. Como decíamos el domingo, es necesario que mantengan sus oraciones. Los días lunes estamos dejando especialmente un tiempo para orar como iglesia. Pero especialmente pongan en sus oraciones en la posibilidad de juntarnos. Tal vez si comienza el confinamiento y empieza a haber un poco más de espacio, de aforo mayor para poder juntarnos, probablemente partamos por los días martes, volviendo a nuestra sede a comenzar las reuniones un poquito más presenciales. Todavía a lo mejor no va a ser completamente libre, con ciertas restricciones. Queremos seguramente cuidarnos, igual que usted lo está haciendo en su casa, pero queremos vernos y queremos tal vez tener la visión personal directa de su cara, de sus expresiones, que es tan diferente a tener algo frío, un poco impersonal de transmitir a través de un celular. Pero estamos igual contentos de poder llevar la palabra, como decíamos, y estamos dichosos que una vez más, otro martes, sin fallar, como dice Juan Manuel, regularmente estemos llegando hacia ustedes. Sea que lo vean vivo o los vean diferido, vamos a traer la palabra del Señor que nos ayuda, que nos hace tan bien, que es necesario. No podemos crecer de ninguna manera si no es por medio de su palabra. Así que le voy a pedir a Juan Manuel que comience con una oración para este tiempo que hemos reservado para conversar de la palabra, y después, como dice ahí en pantalla, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 5 para comenzar con el 6. Bien, oremos. Amado Dios y Padre nuestro, bendito sea tu nombre y alabado seas, porque tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Invocamos el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien tú diste en propiciación por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos acercarnos a ti con libertad, con gozo, con alegría, Señor. Queremos acercarnos hoy esta tarde una vez más y queremos ser fortalecidos por tu palabra. Oro por mis hermanos, oro por aquellos, Señor, que están en sus casas, pidiéndote que fortalezcas sus corazones, que sean fortalecidos en el hombre interior y que puedan conocer más y más que tú estás con ellos y que puedan ver, Señor, tu mano en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia, puedan ver tu misericordia y puedan alabarte, Señor, así como nosotros lo hacemos también, porque eres fiel, porque eres bueno, eres bondadoso. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos compartirla martes a martes, y te pedimos, Señor, que este martes podamos ser fortalecidos por medio de tu palabra, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a dar lectura a los últimos dos versículos, si bien se leyeron la semana pasada, pero por un tema de tiempo nos alcanzaron a examinar más profundamente, así que hoy día los vamos a retomar, aunque tiene que ver con el tema de la semana anterior. Y vamos a leer 5 versículos del capítulo 6, el último capítulo de esta carta de Pablo a Timoteo. Así que si tiene su Biblia, ábrala y ubíquese al final del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo para que siga la lectura. De todas maneras, las vamos a proyectar ahí en pantalla para que usted nos siga. Dice así, en el versículo 24 comenzamos: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras,
y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Hasta ahí vamos a analizar hoy. La verdad que habíamos quedado con esos dos versículos un poco enganchados, se habían dado lectura, pero nos alcanzaron a examinar y creo que esa parte siempre es necesaria, ir cerrando los temas para poder llevarle a usted una comprensión completa del tema. ¿Qué es lo que se estaba viendo las semanas anteriores? Bueno, ¿qué se está viendo en esta carta de manera completa? También es bueno no perder la perspectiva general para llegar a lo particular que acabamos de leer. Sí. Recuerde que Pablo estaba delegando en Timoteo una autoridad como su representante apostólico para la ciudad de Éfeso y sus alrededores, una ciudad muy importante en el Asia Menor. Y Pablo estaba comisionado en esta carta Timoteo, comisionado por Pablo para entregar muchas directrices de manera práctica a la iglesia que estaba ya funcionando en Éfeso, pero estaba llegando gente que estaba distorsionando las ideas originales de la verdadera o sana doctrina o sanas palabras, usa este léxico acá en lo que acabamos de leer, sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. De ahí se desprende toda la información de lo que los primeros apóstoles y discípulos recibieron directamente de Jesús y enseñaron a su vez a los primeros discípulos de esos discípulos. Por lo tanto, Pablo manda a Timoteo y lo comisiona a ordenar. Y habíamos leído muchos capítulos atrás cómo enseñar acerca de la oración, de la reunión formalmente, la función de los obispos, de los diáconos, de las mujeres. Había pasado por diferentes grupos de personas. Y en el capítulo 5 vimos en gran medida lo que pasaba con el cuidado de las viudas que de verdad lo eran. Y en el último parte, que eso es la parte que es la que estamos retomando, quedó el tema de los ancianos. Partía en el versículo 17, hablando que los ancianos, hablando de aquellos que gobiernan la iglesia, los que lo dirigen, hombres respetables, que eran los supervisores encargados de cada iglesia local o de cada congregación local, tenían que ser honrados, mayormente los que enseñaban la palabra. Hablaba de que un anciano, si era acusado, no podía hacer cualquier acusación al voleo, tenía que ser ratificada por 2 o 3 testigos. Estaban entonces defendiendo que una acusación fuera realmente verdadera en cuanto a si era así o no. Y también hablaba en los 20, 21 acerca de que si los ancianos y todos aquellos que estaban en autoridad estaban pecando, tenía que ser reprendido y hacerlo delante de todos. Se refiere principalmente al grupo, al presbiterio, al grupo de ancianos. Tenían que llamarle la atención. ¿Para qué? Para que los demás también temieran con un temor reverente para no cometer esas mismas faltas. Y por ahí le dice y le encarece justamente que no haga estas cosas con parcialidad o de manera injusta, privilegiando a algunos versus otros, sino que le dice que tiene que ser sin prejuicio y de manera imparcial establecer las medidas que sean necesarias para corregir a estas personas que, aunque fueran mayores de edad, que el mismo Timoteo, tenía que hacerlo. Y ahí dice en el versículo 22, ya nos acercamos a los que leímos, no imponga las manos con ligereza a ninguno. Estaba hablando específicamente de la bendición o la impartición del cargo o de dejarlo en el cargo de anciano. Se usaba que poner las manos era una manera de confirmar a esa persona en oración. Todo el presbiterio, todos los ancianos reunidos ponían sus manos para respaldar a la nueva nominación. Y sobre eso, en el fondo, es lo que estamos hablando en los últimos versículos que queremos aclarar. Porque si usted los lee aisladamente, como todo en la Biblia, no va a entender mucho.
Y aquí tenemos que hacer también una buena explicación para todos aquellos que cuando lean la Biblia no se queden con un versículo, se abren la Biblia y a veces se pone el dedo, suele ocurrir, para leer algo de la Biblia. Si lee solamente una porción pequeña, 2 o 3 versículos, y no sabe de lo que se está hablando antes o se está hablando después, podemos quedar muy equivocados de la interpretación que vamos a sacar. Por lo tanto, si usted lee el versículo 24, solamente los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, puede pensar que es para todos los hombres. Es cierto que tiene una aplicación también general, pero está hablando en el contexto de esos ancianos. Pablo lo que quería que Timoteo no hiciera es que no examinara a los candidatos a ser ancianos, a ostentar ese cargo de dirigentes dentro de la comunidad. De eso está hablando cuando lo dice: no imponga las manos con ligereza, no participes de los pecados ajenos. Es decir, personas que tuviesen pecado, él no podía darles su venia porque habían pecados que eran de otros y que él iba a estar participando si no se esclarecían esas situaciones. Por lo tanto, aquí le vuelve en el 24 a decir un poco acerca de lo mismo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, antes de que muchas veces se esclarezca la situación o se investigue cierta situación. Hay pecados que incluso pueden ser de personas respetables, ancianos de la comunidad, que se van a hacer notorios antes de que alguien los exponga o los haga a llevar a un juicio. Dice, más los otros se descubren después, es decir, después de que se investigue esa causa, después que se escarbe un poco en la vida. Recuerde que los obispos, los episcopos o los ancianos tenían que cumplir requisitos: ser marido de una sola mujer, ¿no es cierto?, no ser dado al vino, bueno, un montón de requisitos que los leímos en esta carta, unos capítulos anteriores. Por lo tanto, de eso está hablando. Personas que estaban cumpliendo requisitos, debía investigarse un poco, y habían cosas que iban a salir a la luz sin mucho escarbar, y se iban a hacer patentes antes de que ellos vengan a juicio, antes que se haga algún tipo de investigación, pero otros se iban a establecer a posteriori, después de investigar. Y por lo mismo dice que también las personas que hacen buenas obras, se hacen manifiestas esas obras, se notan, y las que son de otra manera, las que de hecho no son tan buenas, bueno, no tampoco van a permanecer en oculto. Está hablando entonces, para cerrar un poco este parte del tema de la nominación de los ancianos, que en realidad debía tenerse cuidado. Y es de alguna manera un consejo sabio de Pablo, porque Timoteo era una persona un poco tímida, de carácter un poco débil, y Pablo lo está alentando a que si va a establecer ancianos en las diferentes congregaciones dentro de Éfeso, de la provincia, de esa zona, entonces que lo haga mirando y estudiando bien los antecedentes de las personas, no apresurarse, no con ligereza poner a un candidato en ese puesto, sino que examine su vida, que si hay pecado, bueno, se van a notar, o puede ser que después de que se investigue se noten, y si hay buenas obras, son personas que tienen un buen comportamiento, eso también va a salir claramente a la luz. Y muchas de esas cosas, obviamente, buenas obras no van a permanecer tampoco ocultas por mucho tiempo. Entonces de eso es lo que estamos hablando, de cerrar ese tema del ancianato, de cómo debe llevarse esas nominaciones y cómo hacerlas de una manera equilibrada, correcta, de manera que Timoteo no tuviese ningún tipo de prejuicio, ninguna imparcialidad, sino que sea como lo más ecuánime, lo más justo en tomar esas determinaciones como delegado apostólico de Pablo en esa región. Juan Manuel, ¿qué comentamos más de esta parte, de estos 2 versículos que quedaron la semana pasada en ese tintero que faltaba complementar? Sí, más que todo era sobre cómo la Biblia es clara y es directa respecto a situaciones que a veces algunos quisieran obviar, dejar de lado. Hoy en día hay en este mundo, bueno, como siempre, hay tanta hipocresía, hay tanta falsedad, hay tantas cosas que son evidentemente falsas, y igual así se promueven, igual así se hace alarde de ese tipo de cosas. Los políticos usan mucho de esto, lo que llamamos nosotros la pantalla, ¿cierto? De mostrarse como personas que hacen buenas obras, pero todo el mundo sabe cómo es esa persona. Se muestra como se muestran los candidatos, sobre todo previos a las elecciones, se muestran como personas muy dadivosas, llegan los regalos y todo ese tipo de cosas, pero uno sabe cómo son. Pero en la iglesia esto no puede ser así. Exacto. No debe funcionar de esa manera. La iglesia es luz y sal de la tierra, y debe manejarse de esta manera que Pablo está tan claramente estableciéndolo. Porque los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, antes que
que uno pueda juzgarlo o que Dios mismo lo juzgue, ¿cierto? Hasta que le llegue su tiempo. Claro, lo exhiba, lo exponga por esos pecados. Hay pecados que son evidentes y hay otros que, bueno, no son evidentes, pero van a ser descubiertos. Y eso es claro, eso es claro. Tantas malas o buenas obras serán evidentes para todos cuando Dios venga, cuando el Señor venga. Toda buena obra, toda mala obra será evidenciada. Entonces, importante, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, en el Señor en todo momento. Entonces, si vamos a dirigir, si vamos a estar al frente de una iglesia, debemos saber a quién vamos a responder, a quién vamos a dar. No como los políticos que para la pantalla, para la gente muestran una cara. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para servir a nuestro Dios, y a nuestro Dios no podemos ocultarle nada, porque todo Él lo conoce, lo sabe, hasta nuestras intenciones. Sí, exactamente, es tan importante el testimonio, la vida piadosa que se ha mencionado también en algunos versículos, como hay un correlato, una coherencia entre lo que se predicaba, lo que Pablo, los apóstoles, o los que estuvieran a la cabeza de una iglesia, a la dirección de una iglesia, tenían que tener, que es tan importante que todos estos últimos versículos del 5 y lo que hablamos del capítulo 3, que parte hablando del obispado, y dando los requisitos que deben ser llenados para cumplir esta persona que postulara o deseara ese cargo, es tan importante porque nos habla de que había un celo muy importante de la primera iglesia, los primeros cristianos, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como corresponde. Hoy día, lamentablemente, claro, si empezamos a analizar cómo están las direcciones de las diferentes iglesias, digo en general, la visión que tiene la gente que no es cristiana de los cristianos, deja mucho que desear. Y han salido polémicos programas de televisión donde ven la vida de ciertos obispos, pastores, que realmente es penoso ese espectáculo y desprestigia a Cristo, desprestigia a Dios. La gente no dice este fulanito, sino que los cristianos, los evangélicos, se usa y se estila a meter a toda la gente en el mismo saco. Lo mismo que tú decías, los políticos, bueno, tampoco todos son así, pero ciertamente que hay mucho de eso, que de un mal testimonio hace una mala referencia al grupo completo. Por eso Pablo es tan celoso y me gusta que insista una y otra vez en lo que debe hacer, que incluso es terrible pensar que tenía que reprender a personas mayores, Timoteo, y hacerlo delante de todos los otros hombres. ¿Por qué? Porque así los demás, dice, también teman, en el versículo 20. Era para que los demás tuviesen la misma cautela de no andar pecando. Finalmente eso es lo que se trata de hacer cuando se exhorta, cuando se corrige. Y ciertamente que eso es difícil, es una pega difícil para cualquier persona, porque primero tiene que mirarse a sí mismo y ser cauteloso y criterioso, pero no por eso puede dejar pasar o hacer vista gorda, como se dice, de cosas que son evidentemente pecados, que están claramente prescritos en la Biblia. Entonces tenemos que nivelar hacia arriba o mejorar el estándar. La Biblia completa nos llama a eso, que todos como grupo, como congregación local o bien como cristiandad completa, tengamos el estándar de Cristo. Es difícil, algo hablaba el domingo acerca de eso. Todos estamos con esa necesidad de corregir y de cambiar. Tenemos que estar más a la altura de Cristo y estamos a un abismo de verdad de distancia de Él, pero se nos demanda eso, se nos exige eso para hacer las cosas correctamente. Es una necesidad, se debe cumplir y acatar estas órdenes. Ya lo vamos a leer, qué pasa cuando no estamos o estamos separando lo que nos gusta de lo que nos gusta, como que esto fuera un buffet. Las cosas que me parecen correctas las tomo, las que no. Aquí dice que todo esto es doctrina y enseñanza sana. Y muchas veces queremos hacer vista gorda de lo que nos conviene versus lo que no nos conviene. Por lo tanto, dejamos un poco cerrado este tema de que en realidad hay que tener preocupación desde la autoridad mayor hasta la autoridad menor dentro del contexto de iglesia, pero todos estamos llamados a servir correctamente, honorablemente y con integridad, sin dobleces, porque efectivamente si lo aplicamos esto de los pecados, claro, los pecados a lo mejor podemos pasar la vida sin que nadie nos dé cuenta de que estamos pecando, pero también hay pecado oculto que en algún momento también estaremos desnudos delante del juicio de Dios y será evidente toda nuestra falta. Y así que nunca piense que no se van a saber las cosas. Sepamos ciertamente, porque la Biblia nos anuncia que Dios nos va a juzgar por toda obra buena o mala, y eso va a quedar expuesto a la luz.
Por lo tanto, es una recomendación no solamente para el ancianato, sino también para todos. Bueno, pasemos al 6. El 6 es un capítulo que de alguna manera continúa con otro grupo especial de personas que está hablando de la esclavitud. Mire a lo que nos lleva la palabra de Dios a hablar de relaciones laborales. Y vamos a abrir ahora, vamos a separar un poco lo que hablábamos con este nuevo capítulo, porque también hay harto que hablar con respecto a eso. Las relaciones del trabajo. Muchas veces pensamos que la Biblia no toca aspectos de este tipo de cosas o aspectos que son incluso transculturales, han pasado por la cultura esta relación de trabajo que era la esclavitud. Ya sabemos que por lo menos en Chile no existe, pero hoy día podríamos ver un símil con respecto a lo que es la relación de trabajo, la relación normal de trabajo bajo un, ¿no es cierto?, un empresario o un patrón o un empleador versus el empleado. Por lo tanto, mucho de lo que está aquí escrito nos va a servir para esa relación de trabajo. Aquí nos está hablando de que todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, mire cómo presenta el problema de la esclavitud como el yugo. Acuérdense que el yugo era lo que llevaban los bueyes para hacer su trabajo. Iban amarrados a otro buey sin posibilidad de soltarse, sino estaban obligados a trabajar de una manera de a pares, digamos, para lograr ese propósito. Habla del yugo, lo cual era pesado, era una madera pesada que los obligaba a trabajar en una determinada dirección. Entonces está hablando de los que están bajo el yugo de la esclavitud. Y es interesante que la Biblia no va a venir a hablar de la abolición de la esclavitud, de un cambio social, de una lucha de clases o estilos de esa dialéctica, sino que está hablando del comportamiento de las personas bajo esa condición. Y sepa usted que el tema de la esclavitud en su tiempo, en los tiempos que fueron escritos en la Biblia, era el gran tema. Se dice que Roma, más o menos un tercio de la población romana, estaba efectivamente bajo la esclavitud. Sí. Mucha gente, supongamos que Roma tenía 1 o 2 millones de personas, depende de las aproximaciones, 300.000, 600.000 personas en un estado de esclavitud. Sí. Y los esclavos, como ustedes deben saber, no tenían posibilidades de nada. Muchos eran llevados de esclavos porque eran prisioneros de guerra, eran raptados por otras tribus, ¿no es cierto? Las luchas tribales, se hacían, ¿no es cierto?, cargo de esas personas y eran llevadas como esclavos y no tenían ninguna cosa que alegar, no había ninguna, a veces, misericordia con ellos. Habían amos muy crueles que los golpeaban, podían quemarlos, podían matarlos si querían, porque eran su propiedad. Ese era el nivel de crueldad inhumana que había. También habían amos que no eran tan malos, habían personas que justamente cumplían oficios, eso también a veces se nos olvida. Habían personas que hacían, que eran barberos, que tenían diferentes oficios, que al ser llevados de esclavos ejercían su oficio ahora para el amo. Había incluso médicos, a propósito, que eran también esclavos de otros, que habían sido vendidos como esclavos y su oficio lo llevaban y servían también en su oficio, pero para otra persona. Se compraban a veces a esclavos con alguna utilidad, con algún oficio en particular. Por lo tanto, era un sistema de trabajo bien duro, bien difícil, pero aquí Pablo no está tratando el tema de no hacerlo, ¿no es cierto?, como una lucha, como una búsqueda de liberación, sino más bien hablando al interior de las personas, a los conceptos que son cómo yo sirvo, cómo yo hago en medio de situaciones que son, claro, tal vez no nos parecen a esta altura del mundo tan justas, pero a pesar de eso, cómo debe ser el comportamiento cristiano bajo cualquier contexto, y en este contexto que es difícil, que es duro, que es la esclavitud. ¿Qué piensa Juan Manuel al respecto? Bueno, el versículo 1 dice: todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y que este versículo lo podemos dividir en 3. Primero está describiendo una realidad. Todos los que estén bajo el yugo de esclavitud, un grupo de personas. Está estableciendo a personas que están en una situación que por todos es, y la Biblia no lo niega, es de desventaja, es de desdicha, porque habla del yugo de la esclavitud como una opresión, como algo que los tiene ahí cautivos. ¿Qué deben hacer estas personas? Como decías tú, aquí no habla de
rebélense, váyanse contra el jefe, contra el amo y procuren ser salvos, libres, ¿cierto? No, dice algo totalmente opuesto a lo que uno podría esperar, humanamente hablando. Dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Pero hay una razón, hay un propósito claro. ¿Por qué dice esto que parece tan descabellado bajo cualquier punto de vista humano? Decirle a un esclavo que está contra su voluntad en esa situación que tenga por digno de todo honor, o sea, que respete a su amo. ¿Por qué? ¿Con qué sentido alguien puede hacer esto? Con el mayor sentido de todos, con el mayor propósito de todos, que es para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, o en otras palabras, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado. El mayor propósito por el cual yo puedo vivir es para glorificar a Dios. No hay otro propósito más grande, más extraordinario. Entonces, tenemos que recordar que estos esclavos no eran personas que estaban, aunque sea obvio lo que estoy diciendo, pero no eran personas que eran esclavas por su voluntad. Estaban siendo sometidas a un tipo de casta social, digámoslo así, contra su propia voluntad. Y esto, por supuesto, que al ser así, todo esclavo iba a tender a odiar a su amo, a aborrecerlo con todo su corazón y desearle el mal lo más que pudiera. Por otro lado, eso también hacía que algunos, no justificando la barbarie con que algunos trataban a sus esclavos, sino que algunos justificaban el azotar o el golpear al esclavo precisamente como una forma de subyugar esta voluntad innata de todo ser humano de ser libre, de rebelarse, de ser libre, de liberarse de su propia esclavitud. Pongámonos en el lugar del esclavo. El esclavo naturalmente no va a amar a aquel que lo tiene prisionero, lo va a odiar. Pero el punto es que la vida de todo cristiano, porque obviamente aquí le habla a esclavos cristianos, no está hablando a esclavos que no conocen al Señor, no está hablando a todos los esclavos del mundo, está hablando a hermanos, eran personas que iban a esta iglesia, que estaban dentro de la iglesia de Éfeso. A ellos le habla y le dice a aquellos que eran esclavos, les dice, tengan a sus amos por dignos de todo, no respétenlos en todo, hagan que sus amos merezcan todo respeto. ¿Con qué propósito? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, con el propósito de que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado. Tienen la oportunidad de hacerlo. Y podríamos hacer el símil aquí con la realidad actual de muchos. ¿En qué sentido? No tenemos esclavitud en este tiempo, pero hay personas que lamentablemente viven en un sistema laboral que está muy cercano a la esclavitud, debemos decirlo. ¿Por qué? Porque viven en un sistema o viven ellos a veces tan endeudados, a veces ellos mismos se han metido bajo esta locura de comprar de las tarjetas de crédito, del compre ahora y paga mañana, y terminan siendo esclavos y no pueden salir de su trabajo, por muy malo que sea, no pueden renunciar a su trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que pagar la tele que compraron a 20.000 cuotas, el auto que compraron a 20.000 cuotas, entonces se vuelven esclavos. Y aunque saben que trabajan en un pésimo lugar, trabajan en un lugar que no les agrada, que no les gusta, que les causa dolor, que les quita el sueño, que les va robando la vida, entre comillas, ellos quisieran liberarse de ese trabajo, decir chao jefe, y todos los días. Entonces lo natural es que esa persona odia a su jefe, odie su trabajo, quiere desearle lo peor a su jefe y busque cualquier tipo de justificación para ir en contra de él. Y lo natural es que entonces bajo esa circunstancia una persona diga o saque la vuelta apenas pueda, robe apenas tenga la oportunidad. Porque se siente que él está en ese lugar contra su voluntad. Entonces, si le puede hacer daño a ello que lo está esclavizando, lo va a hacer. Pero ¿qué dice la Biblia a los que somos cristianos? Y a lo mejor si algún cristiano está en esa situación, ¿qué es lo que dice la Biblia? Todo lo contrario. Le dice, usted en palabras sencillas sea la luz, sea el que hace algo diferente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que usted sea el espinita del jefe? No es para ser la espinita del jefe, para que usted sea
el desclasado, el que quiere sentirse como que es de la alta alcurnia. No, para nada. Es para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, porque todos saben que usted es cristiano, que usted es hijo de Dios. Por lo tanto, tiene que haber esa diferencia en usted. Eso es lo que está diciendo el versículo, que lo podemos aplicar a nuestro tiempo, que si bien no hay esclavitud, hay a veces sistemas de trabajo que se pueden parecer mucho a una esclavitud. Efectivamente, la Biblia en muchas partes, Pablo mismo en Colosenses 3:23, habla acerca un poco de lo mismo, de que nuestro trabajo en realidad en cualquier circunstancia es primeramente para Dios, después para los hombres. Estamos siempre bajo el escrutinio de Dios. Y también va de la misma mano de la aplicación de todos los textos anteriores sobre los grupos de personas, de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento debe ser correcto en todas, ahí está el texto, en todas las circunstancias debe ser lo más apropiado para que nadie hable mal no de nosotros tanto, sino de Cristo. Y aquí es lo mismo, para que el nombre de Dios, la doctrina, no sea blasfemada, no se hable mal. Y ciertamente todo nuestro quehacer debe ser hecho bajo el escrutinio de Dios. Había un concepto que usaban antiguamente, justamente los reformadores hablaron mucho acerca de esto. Es el concepto de estar bajo la mirada de Dios, en la presencia de Dios constantemente. Ellos tenían ese concepto y sabían que todo lo que hicieran, o sea, trabajar a lo mejor en los trabajos más desagradables, lo estaban haciendo bajo la mirada atenta de Dios. Y eso es un poco el concepto. No nos olvidemos nunca que más que el amo o más que el jefe o el empleador que tenemos, está Dios mirándonos. Entonces, no puede usted negar que todos vamos a tener siempre alguien arriba de nosotros al cual debemos servir. Si no tuviéramos nada, fuéramos trabajadores independientes, igual está Dios sobre nosotros. Por lo tanto, eso es una razón suficiente para hacer lo que nos manda la Biblia. Y aún el siguiente versículo también nos sigue ahondando y profundizando este concepto, porque dice: a los que tienen amos creyentes. Es decir, si su jefe, o en este caso era la esclavitud del amo, era alguien también cristiano, no vaya a ser, y nos da la advertencia, no vaya a ser que usted piense que como somos hermanos, entonces puede hacer un trabajo de mejor calidad, es que él me va a perdonar. Yo lo he visto mucho en personas, no pasa. Hoy día, en nuestro contexto, no de esclavitud, sino de trabajo, bajo un código del trabajo, una ley laboral, donde la gente, claro, dice: bueno, si mi jefe es cristiano y yo también, vamos a la misma iglesia, nos conocemos, entonces hago un trabajo de peor calidad porque total me va a perdonar, me va a entender. O puedo pedir permiso, para todo. Me aprovecho de esas ventajas. Eso es justamente lo que el apóstol quiere dejar claro. Si usted tiene amos creyentes, no los tenga en menos por ser hermanos, porque tendemos a hacer eso, a relajarnos, a ser más flojos, y empezamos al contrario a dar nuevamente mal testimonio. Entonces dice: pero es que como va a la iglesia le perdona todo, y ahí vienen los problemas con los otros compañeros de trabajo. Está haciendo mal la pega, no hace bien las cosas, y como el jefe lo conoce, van a la misma iglesia, entonces le hace el perdonazo y no le dice nada, etcétera. Entonces, con mayor razón, el apóstol quiere darnos a entender eso, que tenemos que servir incluso mejor a ellos por cuanto son creyentes, por la misma razón. Además, porque ellos también comparten tu fe, ellos también tienen, ¿no es cierto?, reverencian al mismo Dios, entonces se van a beneficiar de tu buen servicio. Si tú lo haces, tienes que hacerlo bien con cualquiera, con todo, pero si es creyente, con mayor razón, porque no solamente estás agradando a Dios, sino que estás beneficiando a un hermano. Por esa razón, no tienes que aprovecharte. Ahora, se supone, aunque no lo dice, suponemos que el amo creyente no iba a tener la misma conducta cruel y despiadada del resto de los amos. Eso no es algo que esté explícito, pero uno entiende que por lo mismo no iba a estar sobreexplotando a aquel esclavo que era creyente. El amo creyente no iba a ser peor con el amo, al contrario, peor con el esclavo creyente. Bueno, de hecho, Pablo aborda ese tema en Colosenses. Y habla acerca de cómo debe ser la conducta del amo, del jefe, del amo frente a su esclavo. Exacto, sí. Este tema se repite en muchos pasajes y lo volvemos a mencionar. Si usted quiere hacer un estudio profundo, claramente la Biblia nos da instrucciones. Sabemos que ahora la norma no es esclavitud, ¿no es cierto? Es trabajo, hay regulaciones, hay permisos oficiales, hay vacaciones, una serie de contextos diferentes, pero ciertamente, como decías tú,
nos puede llevar esta misma vorágine social de trabajo, de gasto, de anhelar una calidad de vida que no es mala, pero bajo ciertos parámetros, bajo ciertas... Obviamente cada uno sabe hasta dónde puede llegar su consumo o su línea de crédito. A veces la gente gasta como que fueran los más millonarios del mundo y nunca hay un techo para eso, lamentablemente. Claro. Nadie le puede decir no gaste, sino siempre va a haber, van a favorecer el gasto y el consumo. Por lo tanto, nosotros tenemos que regularnos en eso. Y por lo mismo, si estamos en esta condición de trabajo que no me gusta, tiene que destacar igualmente porque lo está haciendo para Dios. Y si su jefe es creyente, con mayor razón, sírvale mejor porque hay un beneficio. Y nuevamente salen estas palabras que se han repetido muchas veces. Esto enseña y exhorta. No es solamente lo que le decía a Timoteo, enseña estas cosas, sino exhorta, es que lo lleven a la práctica, que lo completen, que lo hagan parte de su vida. No es algo frío, no es algo intelectual, el Evangelio es algo que se vive, es algo que se trabaja a diario. Y por eso muchas veces nos encontramos que el apóstol repite conceptos en sus cartas. No es sorpresa eso. ¿Por qué? Porque se lo decía a un grupo de personas, se lo decía al otro, decía a una iglesia, hablaba. Hay coherencia. Hay coherencia y además siempre tenemos que estarnos recordando estas palabras para no caer justamente en el relajo y decir, bueno, si ya lo sé. No, es que ya lo sabes, pero no lo haces, entonces tienes que hacerlo. Entonces enseña, pero exhorta a que corrijan, a que hagan estos deberes. Y mire el contraste, ya pasamos a justamente ya a las últimas escaramuzas, podríamos decir, de qué pasa con todo lo anteriormente dicho. Todo lo que él enseñó acerca de las viudas, acerca de los ancianos, acerca de los que están en esclavitud, recordemos, acerca de los obispos, los requisitos para el diaconado, para las mujeres, cómo tenía que ser, todas las cosas hechas en la iglesia. Sobre eso termina diciendo, o va a enseñar en los últimos versículos, si alguno enseña otra cosa, y está hablando de todo lo anterior, de todo lo que ha tratado esta carta, de correcciones, de exhortaciones, de dirección para la iglesia, si alguien enseña otra cosa de lo que yo le estoy explicando, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y vuelvo a insistir que esa es la fuente primaria. Recordemos que Jesús nos enseña, por ejemplo, a amar al prójimo, nos habla de amar hasta al enemigo, nos habla de muchas conductas de poner la otra mejilla, de no pedir nada a cambio, muchas cosas que iban a ser rupturistas para su tiempo, porque la gente se conformaba con la superficialidad, con cumplir la ley, los judíos lo más externo, pero no había un cambio interior. Jesús es el que enseña el cambio verdaderamente interior para agradar a Dios, para hacer lo bueno, incluso en los días de reposo, etc. Eso está en los evangelios. A partir de esas enseñanzas, entonces todos sus discípulos, incluyendo a Pablo como un apóstol verdadero, entonces empiezan a enseñar estas cosas, a tratarlas en las diferentes cartas, por la inspiración del Espíritu Santo, y le dice, si alguien no se conforma a estas enseñanzas, o enseña otra cosa que no sea conforme a lo que Jesús enseñó, de ahí deriva todo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, lo que se refiere conforme a la piedad es que es conforme a las buenas obras, a las obras piadosas o correctas que deben hacerse en este contexto. Dice que si alguien no hace eso y no enseña y no se conforma, está envanecido, en el versículo 4. Está envanecido, es decir, él está aduciendo que sabe más que Dios, que sabe más que las palabras de Jesús, que es mejor que él, que tiene una nueva enseñanza. Y eso es lo que hoy día tenemos que decir fuertemente. Han pasado 2000 años desde esta enseñanza, pero esas no han cambiado. Y cualquiera que diga yo tengo una versión mejorada, yo sé qué es lo que corresponde a estos tiempos, a estas modas, a estas nuevas cambios culturales, y querer acomodar la enseñanza cristiana para los nuevos tiempos, entonces está envanecido, está cayendo en un poco de orgullo y en realidad nada sabe, en realidad está más que perdido y delira, o sea, está cuasi loco, está hablando tonteras. Y realmente son palabras fuertes para confrontar justamente una mala enseñanza. Y hay que filtrar y hay que ser, nuevamente, volvemos a este punto, ser muy riguroso de todas las aplicaciones que hacemos de la palabra de Dios a cosas de índole práctica. Siempre van a tener un referente, siempre va a haber un principio que la Biblia nos va a haber explicado. Como decíamos con relación al trabajo, en ese entonces no estaba
¿no es cierto?, la relación de hoy día de empleador-empleado, sino que estaba el amo y el esclavo. Pero esa matriz de pensamiento, que se muestra estos principios acá en la Biblia, son aplicables a este cambio que ha tenido esa relación laboral. Por lo tanto, tienen validez, los conceptos siguen siendo aplicables. Pero si usted está enseñando otra cosa, no, tenemos que rebelarnos, tenemos que seguir con la lucha de clases, tenemos que cambiar esta sociedad o una sociedad que, no sé, que todos se paren de cabeza para decir alguna cosa no tan hiriente a nadie. Entonces, no, está envanecido, las cosas no son de otra manera. Son como Dios las ordenó, es como Jesús las enseñó. Si no sabe nada, está delirando y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Empezamos con la guerra de palabra. A buscar razonamiento humano, estamos buscando, y se ve en algunas personas que buscan, ¿no es cierto?, argumentar, es que esto no era así, es que esto era para otro tiempo. Hay algunas cosas que sí, hay cambios culturales que han modificado ciertas cosas, pero los principios bíblicos están y son fijos, inamovibles. Si no, esas contiendas, esas peleas, palabras de allá para acá, dice, de las cuales nacen envidia. Generalmente va a ocurrir que van a haber más problemas cuando alguien empieza a decir, no, esto no es así. Va a haber envidia, habla de pleitos, habla de blasfemias, malas sospechas. ¿Por qué entonces está haciendo esto? Yo creo es porque quiere ganar algo, es porque quiere llevarse gente, porque quiere, no sé, hay muchas sospechas que uno dice, ¿por qué esta persona está queriendo decir que lo que la Biblia enseña está equivocado? ¿Cuál es la ganancia que tiene? Usted pregúntese cada vez que ve a alguien con una idea nueva, que a veces parecen tan atractivas a los ojos humanos, que uno dice, sí, parece ser bueno, es una media verdad, toma algo de la Biblia, pero dice, no, esto es para este tiempo, no se puede aplicar completamente. Siempre hay malas sospechas detrás, siempre debe pensar, hay algo que no suena bien, no es correcto, no es concordante con el resto, hay alguna ganancia probablemente ahí. Por eso, finalmente el 5 sigue agregando, hay disputas, peleas finalmente necias de hombres corruptos de entendimiento ácido, corrompida su forma de pensar, están privados de la verdad, realmente no son cristianos, porque dicen, toman la piedad como fuente de ganancia, es decir, tienen una externalidad religiosa, y así hay mucha gente con un revestimiento externo, una cáscara, que parecen ser buenas personas, tener buenas intenciones, querer hacer las cosas diferentes a la Biblia, pensando que es para mejorar la iglesia o el ser humano, pero finalmente si no es conforme a lo que está enseñado ya hace 2000 años, fijado en este libro, en esta referencia para nosotros, entonces aunque vengan con la mejor apariencia de piedad, aunque vengan con las mejores intenciones, lo que hay detrás son entendimientos corruptos, hombres con entendimientos corruptos, privados de la verdad, que tienen esta apariencia de piedad, esta religiosidad a veces, la toman como una fuente de ganancia. Hay siempre algo que sacar, hay siempre algo. A lo mejor algunos van a vender a sus propios libros, van a sacar alguna ventaja. En ese entonces la gente que enseñaba a veces se les pagaba, como leímos, entonces algunos quieren a lo mejor una remuneración, un estipendio por eso. Pero de todas esas personas, Pablo le dice a Timoteo, tienes que apartarte de los tales. De esas personas no hagan vínculos con ellos, ni los soportes incluso dentro de la iglesia. En algunas partes Juan dice, cualquiera que venga con otra doctrina, dice, no les digas bienvenido a la iglesia. Cualquier persona, a ese punto lo llevan, que cualquier persona que venga con ideas contrarias ni siquiera lo aceptes en la iglesia. Porque ellos eran celosos de las enseñanzas de Jesús, querían conformar toda la iglesia de acuerdo a lo que Jesús había enseñado. Y eso es lo que nos muestra en estas líneas, con tanto énfasis, con tanto deseo. Ya en ese entonces ya se vislumbraba, comenzando la iglesia, ya se vislumbraba personas deshonestas que querían ganancia, que querían desvirtuar la verdad de la Biblia para su propia conveniencia. Y fueron muy celosos los apóstoles y nos dejaron escritos de esta magnitud que nos pueden poner en alerta sobre pretensiones de cambiar y de estropear todo lo que Jesús enseñó y todo lo que ellos también nos dejaron. Sí, es triste ver de repente que hay predicadores que tienen gran audiencia, que tienen grandes seguidores y que ellos enseñan doctrina diferente a la de Jesucristo. Uno hace poco salió a la tele diciendo que pastores que no estaban bajo su cobertura habían muerto por COVID y él
asociaba eso, a que se habían retirado de su supuesta cobertura al hecho de que hayan muerto. Claro, de su institución religiosa, podríamos hacerlo entender como si Él así. los protegiera. Y eso va en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Y la verdad es que y vemos precisamente ese predicador cómo lucra con el Evangelio. Su mensaje precisamente está enfocado todo el tiempo hacia el dinero. Y él mismo dice, bueno, no hemos referido el nombre de este sujeto, pero él mismo dice que un pastor o un predicador no puede ser pobre, no puede tener poco dinero, deben ser bendecidos por la congregación. Él enseña eso. Y él, a su mismo, es un hombre multimillonario que tiene una mansión de millones de dólares y a toda su gente le enseña. Pero lo raro que en esa iglesia el único que prospera es él y no las personas que depositan dinero hacia él. Esas personas se empobrecen, en cambio él es enriquecido. Entonces enseña cosas de ese tipo y hay ganancia. Ahí vemos claramente una ganancia deshonesta, una apariencia de piedad. Toman la piedad en el fondo, o la religión, o la religiosidad más bien, como una fuente de ganancia. Sí. Qué terrible como la Biblia los describe. Dice hombres corruptos de entendimiento, o en otras palabras, tienen una mente perversa, una mente llena de oscuridad, y están privados de la verdad. O sea, realmente no hay en ellos verdad. ¿Y qué debemos hacer con esas personas? Dice, a los tales, aléjate de ellos. Claro. O sea, no, apártate de estas personas, porque las hay muchas que buscan... Eso yo creo que es un gran consejo para todas aquellas personas que leyendo la Biblia, volvemos a insistir esto, nuestra fuente de verdad, de doctrina, de conceptos, no hay una autoridad mayor que la Biblia. Así es. Cualquier cosa que usted vea en cualquier iglesia en la que esté, que no vaya correspondientemente a esto, tiene que salir de esa iglesia, tendría que alejarse, dar obviamente sus razones, pero apartarse de los tales, de personas que están a cargo de iglesias que realmente son una pésima influencia, están siempre en disputas, siempre como nos dice acá, en pleito, mala sospecha, hay envidia, hay siempre peleas. Finalmente hay muchas iglesias donde uno ve que hay realmente luchas de poder, que este quiere quedarse con esto, este con el otro. Si esas cosas ocurren, ya nos hacen una alerta, una luz amarilla para analizar qué están enseñando, qué cosas hay ahí. Porque las personas que realmente tienen interés que la gente aprenda de Dios, como dice un predicador, de llenar las iglesias, no de personas, sino a llenar a las personas de Dios, la gente que realmente quiere que usted aprenda, no andan pensando en ganancias deshonestas, no están pensando en ganar un nombre, un lugar para sí, sino que están interesados en que realmente estas cosas sean correctamente enseñadas. Y ese es todo su objetivo. Pero cualquier otra cosa que genere disputa, que genere pleito, que hayan envidias, que se levanten malas sospechas, gente que empieza a enorgullecerse o a envanecerse, es que yo sé más porque estudié, por los conceptos que quiera poner ahí. Entonces hay una luz amarilla de gravedad, y si ya hay cosas graves, tiene que apartarse de esos lugares, de esas personas que están enseñando por otras razones. Todo es expuesto a la luz y todo la Biblia nos enseña, nos da ese marco de referencia. Lamentablemente la gente no conoce la Biblia y por eso nuestro principal énfasis en nuestra congregación, ¿no es cierto? Iglesia Cambio en Cristo, es que usted la aprenda y la enseñamos para eso. Para que incluso si el día de mañana yo o Juan Manuel empezamos a hablar puras cabezas de pescado aquí, Dios nos libre, pero si empezamos a enseñar cosas que aquí no nos dicen, claro, apártese de mí o apártese de las personas, ya no estamos cumpliendo lo que aquí mismo estamos diciendo, entonces nosotros vamos a caer en esta misma condenación, en este mismo señalamiento que nos dice aquí. Seríamos un hombre corrupto, privado de la verdad. Dios nos ampare y nos ayude a que no sea así. Pero por eso estamos nuevamente y siempre revisando la Biblia una y otra vez. Queremos que usted la aprenda, conozca los conceptos, conozca todo lo que enseña. Es la verdad de Dios, es la única fuente válida que tenemos. No hay otra forma de que usted crea o entienda a Dios que no sea a través de la Biblia. Así es. Y si cambiamos este tesoro, lo hablaba el domingo, este tesoro que está en nuestras vidas como un vaso de barro, entonces vamos a andar mal, vamos a andar muy perdidos. Y lamentamos por gente que está en iglesias o en instituciones que están perdidos y con gente corrupta de entendimiento, privados de la verdad, que están poniéndose a enseñar, ocupando la piedad como fuentes de ganancias personales. Lamentamos, pero tenemos que enseñar que así, hasta el día de hoy, vemos estas situaciones que ya se vislumbraban hace 2000 años.
Así es. Así ¿Algo es. más que comentar? No sé si estamos en conexión con, No, yo no con estoy WhatsApp. No conectado estamos esta vez. conectados No con estaba, nuestro estoy hermano sin- a través del Facebook, del WhatsApp, pero ya estamos Sí. terminando el estudio de hoy. Hemos completado estos 5 versículos, Ujú. más los últimos que nos quedan. Y creo que es clara la enseñanza. Sí. La Biblia siempre es clara. Muchas veces nosotros arruinamos la verdad de la Biblia con nuestros prejuicios, a veces culturales, a veces sociales, a veces por lo que la familia nos enseñó, pero seamos bien claros que tenemos que ir doblegándonos a lo que la Biblia enseña y no interponiendo nuestras supuestas verdades que traemos a veces por arraigo culturales o naturales de otro tipo. Así es. Entonces oremos para terminar. Si las preguntas me las puede mandar igual por el WhatsApp Sí. o por el Facebook igual. No las podemos ver en línea ahora porque estamos transmitiendo el celular, entonces las vamos a contestar en diferido. Pero vamos a dar gracias a Dios por poder tener este tiempo igual y llegar a ustedes con estas palabras. ¿Puedo orar, Juan Manuel, Sí. para terminar? Sí. Señor, al igual que Pedro, nosotros humildemente decimos, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Solo queremos ir a tu palabra, solo queremos ir a la Biblia. No queremos ser alimentados por otras fuentes, porque tú eres la fuente de vida eterna. Porque tú eres la fuente de la cual al beber no tenemos sed, no volveremos a tener sed, como tú le dijiste a la mujer samaritana. Y nosotros creemos en esto, que tu palabra es vida, tu palabra es agua viva, que nos da vida, y te pedimos, Señor, que seamos siempre alimentados y sustentados por ella. Te ruego, Señor, que nos libres de falsas doctrinas, de enseñanzas de demonios, de enseñanzas de hombres, de enseñanzas humanas, terrenales, Señor. Ayúdanos a poner nuestros oídos solamente hacia tu predicación, hacia tu palabra, hacia tu verdad. Ayúdanos a defender tu palabra y a vivirla por sobre todo. Ayuda a aquellos que están en trabajos que son pesados, que son duros, que les genera odio el ir cada mañana a su lugar de trabajo y tener que ver a aquel jefe que representa todo su desánimo, te representa todo su pesar de acudir a ese trabajo. Te rogamos por ellos, por nuestros hermanos, Señor, para que sean fortalecidos por tu espíritu y puedan dar testimonio de que tú vives en ellos, siendo los mejores trabajadores, siendo, Señor, quienes con un espíritu diferente respetan a su jefe, lo respetan y lo tratan. Ayúdales a guardar silencio cuando otros compañeros lo llaman a hablar mal del jefe, a irse en contra de él. No porque se transformen en los guardadores del jefe, sino para que tu palabra no sea blasfemada, Sí, para Señor. que en todo podamos dar testimonio. Y bendice, Señor, a aquellos que tienen la oportunidad también de ser jefes de otros, para que puedan, Señor, también ser justos, para que puedan, Señor, actuar con justicia y con temor delante de ti. Rogamos, Señor, por todo nuestro país, para que las condiciones laborales sean mejorando, para que haya leyes en nuestro país que Sí, Señor. bendigan a los trabajadores. Y también, Señor, tengamos trabajadores que bendigan el lugar donde trabajan, Señor, que sean dedicados a ellos. Vivimos en un tiempo donde cada persona quiere recibir dinero sin trabajar, sin ningún esfuerzo. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender que tú nos das la oportunidad de trabajar, la capacidad para trabajar, y no lo hacemos para nosotros mismos, sino para ti. Bendice, Señor, a tu pueblo para que vivamos conforme a tu palabra y no conforme a política, no conforme a este mundo, no conforme a los pensamientos de este tiempo, ni de ninguna época, sino conforme a tu palabra que es eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nos estaremos juntando el próximo domingo, 11:30. Esperamos verles a todos y sigo orando para que podamos estar también pronto viéndonos de cara a cara y poder disfrutar de estos mismos estudios en nuestra sede en calle Puente Piedra 343 en el menor plazo. Esperamos que septiembre, ya con esta lluvia, sea la última y ya empecemos a perfilarnos a un mejor tiempo para reunirnos de nuevo. Así que tengan muy buena semana, Dios les bendiga, nos estaremos comunicando y viendo por este medio el domingo.